Los periodistes catalanes Montse Armengou y Ricard Bellis retrataron en el libro titulado El convoy de los 927 el trágico destín viviu por cerca d'un millar de persones que fueron transportades desde España en un vagón camín del horror al campo de concentración de Mauthausen. Hay que pensar que no hay un dato exacto, preciso, sobre los españoles que estuvieron en los campos de concentración, pero en el que más hubo fue Mauthausen, que fueron 7.000 españoles, de los que sobrevivieron 2.000, y se calcula en torno a los 10-12.000 los españoles que estuvieron en todos los campos, que fueron víctimas de los campos de concentración, ¿no? Y de los que murieron más de 7.000. Este y un poco el cálculo. Tangencial, bueno, pues son muchos miles, son muchos miles. Y insisto, el que los españoles fueran a los campos de concentración y porque los nazis los consideraban enemigos fundamentales, en la medida en que eran guerrilleros, en la medida en que eran exilados políticos por sus ideas en Francia. O sea que eso les infunde, les da una categoría especial. No era un problema de raza, no era un problema sexual, no era un problema de religión, sino era un problema ideológico, y no solo ideológico, sino de resistentes contra el nazismo, contra el fascismo. De ahí que tenga, a mi modo de entender, un interés superior, ¿no? Está ahí un poco la razón. ¿Se conoce? Pues sí, se desconoce muchísimo, pero de la misma manera que se desconoce, pues bueno, la participación de los españoles en la resistencia francesa, que fue fundamental. Se desconoce el que Cristino García, un asturiano de la zona de Langreo, fuese el primero que entró en París antes que De Gaulle, y el que mayores ovaciones se llevó, lógicamente, por el pueblo de París. Y si Cristino García tiene una avenida en el centro de París, aquí no hay nadie que se acuerde de Cristino, ¿no? Y como eso, muchas más cosas, ¿no? Y luego, claro, no hablemos ya de toda la dictadura, no hablemos ya de la resistencia contra Franco, no hablemos ya del famoso tardofranquismo, porque, bueno, hay muchos, insisto, hay muchos cuentes que ajustar en este capítulo de nuestra historia más reciente, ¿no? Que además, si no les ajustan, no hay un problema, yo creo que es absolutamente básico ajustarles, porque si no estamos viviendo un presente falso, y vamos a crear un futuro absolutamente imperfecto, ¿no? O sea, debemos de conocer nuestra historia, y una exigencia de los pueblos. No por el tópico de si no se repite, no, es que el presente de hoy se explica con el ayer. Y de aquí, de todo esto, saldrá un futuro, el que sea, que no será perfecto si no conocemos lo de atrás. Esta yo creo que hay una idea fundamental y en la que, bueno, pues muchas asociaciones lleven trabajando en este sentido de recuperación de la memoria, de dignificación del exilio español, hijos de exilados que ahora mismo, hijos o nietos, están buscando sus raíces. ¿Por qué nace en Francia fulano, no? Uno se dice, bueno, yo hablo castellano, me llamo Rodríguez, no sé qué, ¿por qué nazco en Francia o por qué nazco en México? Porque, bueno, pues uno busca sus orígenes y encuentra situaciones absolutamente terribles, ¿no? Terribles incluso de negación de la patria, ¿no? A los abuelos o considerados bandidos. Todas esas leyes siguen en pie o están intentando ahora modificarse con esa ley un tanto de la memoria histórica que, bueno, que deja bastantes flecos por el camino y voluntad y voluntad de reivindicación propia de los propios de la propia gente afectada por esa situación. Quiero decir, sería mejor que hubiese una ley que de manera categórica reivindicase y pusiese en su sitio a toda esa gente, no que cada una de esa gente tenga que pedir la aplicación de esa ley y que se la apliquen. O sea, ¿por qué se puede considerar a Cristino un bandolero? Vamos a Cristino García, después del triunfo aliado, entra con 7.000, con varios miles de maquis por el Valle de Arán, lo cogen y lo fusilan al franquismo. Bueno, pues sí, sedición, alta traición, bandolerismo, se le llamó absolutamente de todo, y eso sigue vigente hoy. O sea, no hay nada todavía que haya modificado esa situación. Sin embargo, Cristino era un antifascista absolutamente reivindicable.
O sea, vamos, más que cualquiera de esos, que el Patton y todos esos generalotes de las películas americanas, ¿no? Nessie Convoy, convertiu hoy en una auténtica leyenda dentro de una de las mayores tragedias de la historia contemporánea, había también asturianos que tuvieron el terrible honor de ser los primeros huéspedes del campo de exterminio y los últimos en poder de Xalu. Una experiencia sin duda terrorífica que ahora puede conocerse en Asturias gracias a la adaptación teatral fecha por Boni Ortiz y Calatos Producciones, basada en Nessie Vagón y apoyada por varios pedazos de documentales y la música de un violonchelo, que acompaña al reparto encabezado por los actores Manuel Pizarro, Marisa Vallejo y Carlos Mesa. El tema este del convoy de los 927, la historia de estos españoles que huyeron de la España franquista y que se refugian en Francia, que pasen aproximadamente un año y pico hasta la ocupación alemana, y el hecho de que, bueno, pues con la ocupación alemana cojan a 927 españoles y los lleven a Mauthausen a inaugurar aquel campo de concentración, incluso a fabricar buena parte de él, porque estaba todavía haciéndose, pues y una buen asunto, vamos, y una buena utilidad, digamos, ¿no? El plasmarlo en una obra de teatro, ¿no? Nosotros cogemos un texto de Laila Ripoll, un texto que hizo para la radio. Por tanto, el medio exigía que ese texto fuese en pequeñas ráfagas y mucha parte narrada, en la medida en que en la radio no se ve, no hay ese asunto visual, y lo adaptamos, alargándoles escenas, procuramos respetar al máximo el texto, las palabras dichas, los personajes, la historia, etcétera, etcétera, pero tuvimos que hacer una adaptación importante, fundamental, esencial, diríamos, ¿no?, en la estructura de la pieza. También en el proceso, digamos, de documentación de la obra, pues vimos que existía, pues, de que Laila Ripoll había partido de un trabajo de dos periodistas catalanes con el mismo título, El convoy de los 927, que había sido un documental para la TV3, después para Documentos TV, que también lo emitió en castellano, y para la TV3 catalana, y digamos que nos sirvió eso junto a otros documentos como Bajar al infierno, Sobrevivir al infierno de Galo Ramos, en fin, nos documentamos lo suficiente. Y quedamos muy sorprendidos de lo ignorantes que somos, ¿no?, de lo mucho que ignoramos todo ese periodo histórico y del montón de cuentes que queden pendientes por ajustar en ese asunto, ¿no?, en el asunto de la guerra civil, en el asunto del franquismo, en el asunto del holocausto, al decir holocausto y decir judíos, y nada más lejos de la realidad, porque además digamos que los españoles en los campos de concentración estaban allí por resistentes, por antifascistas. Entonces, esto yo creo que les da una categoría, ¿no?, les da una categoría. Y además, lo curioso es que en la medida en que el franquismo los había repudiado, los españoles eran apátridas, así se les consideraba, en la medida en que no había ningún país que se preocupase por ellos, ni Francia que los acogió, ni la España que los expulsó, ni etcétera, etcétera, ¿no? Esta circunstancia y una cosa muy, muy curiosa. Y es curiosa al principio del Holocausto, al principio de la tragedia, y es curiosa también al final de la tragedia, cuando entran los aliados en Mauthausen, los rusos, los belgas, en fin, los franceses, todo el mundo
tenía una patria de referencia, tenía un lugar donde ir, donde fueron acogidos, bueno, pues como héroes, como, en fin, como gente que superó o que sobrevivió a aquella barbarie. Sin embargo, los españoles no. Los españoles no, vamos, estuvieron absolutamente desprotegidos y sin ningún tipo de referencia patriótica, digamos, sin ese afecto que en estas ocasiones posiblemente sea cuando la patria tenga algo de sentido, ¿no? No sé, en otros casos probablemente no tenga ninguno, pero en este caso sí, ¿no? El que te acojan, el que te reciban.